Lo dicho, es el momento de recibir al periodista y escritor Gerardo Sotelo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. ¿Cómo anda, Gerardo? Buen día, bienvenido. Buen día. Bien. Gracias por invitarme. Yo bien contento de estar contigo y con tu audiencia. Y yo contento de estar con vos. Créeme que no siempre que abro un artículo que lleve mi nombre, ¿no? Es cierto, hay un artículo que lleva tu nombre. Tampoco me ocurre tan a menudo. Muy bueno. No, porque yo pensaba, reflexionando acerca de este encuentro, pensaba que cada uno de los artículos, cada una de los aportes, cada una de las miradas, darían largo y tendido para hablar, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. No, pero yo creo que sí, y creo que también... Ayer una persona en Twitter le sacó una foto a uno de estos artículos, le hizo un recuadro con fluo y publicó la foto, que es un párrafo. Yo te juro que no me acordaba. Mirá que leí el libro de 16, no sé, de 3 veces 4 por lo menos, entre que lo seleccioné. Y es una cita de un escritor vasco que estuvo acá hace unos años, y hablando sobre los dolores del pasado, sobre los asesinatos políticos, y bueno, dice, él reflexionaba, decía, tenemos que cambiar el yo maté, pero vos también mataste, o al revés, ¿no? Por el y, es decir, sí, ustedes mataron, nosotros también matamos, porque eso iguala a la muerte de dos seres humanos en la tragedia, que es lo verdaderamente importante. Todo lo demás son consideraciones políticas, ideológicas, pero el verdadero drama es el drama humano. Por eso hablamos de derechos humanos. Y a mí me pareció una frase formidable, porque era cambiar radicalmente el punto de vista extendido sobre... A ver si te entiendo. El y en lugar del pero. Claro, es decir, sí, no, nosotros matamos, pero ustedes también mataron, nosotros secuestramos, ustedes también Dice, cambiémoslo por el i, que te cambia el tono moral. Es que... claro, es decir, ustedes mataron y nosotros también matamos, es decir, estamos igualados en el horror, por lo tanto, nadie puede esgrimir superioridad moral, y por lo tanto los dos aceptamos que debemos mejorar, es decir, dejar atrás ese tipo de conducta, ¿no? Yo tuve en el año... Es decir, igualar a las víctimas en su dignidad de víctimas. En el año 2001, me gusta que hayas hecho este recuerdo, porque yo desde el año 2001, no me había caído antes de la ficha, fue en el año 2001 que cuando comprendí que nuestra sociedad, cuando digo nuestra sociedad, no sé qué pasa en Hungría, porque a veces decimos nosotros como si tuviéramos perfecta idea de qué pasa en otros lugares, sí, ¿no? Sí. No, en realidad no lo sabemos mucho, podemos tener acercamiento. Que estábamos enfermos del pero. Sí. Justamente, porque recuerdo, yo estaba en Carmen aquella época, mira dónde estás vos ahora, trabajando cuando el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El 11S. Sí, claro. Y a mí eso me rompió el alma. Y recuerdo haberme distanciado de gente que yo quería mucho. Claro. Fue un tiempo, porque el argumento era sí, pero... Y yo no podía entender el pero. ¿Cómo pero? Sobre todo porque hay pero. Los que murieron en las Torres Gemelas eran ecuatorianos, salvadoreños. No hay pero desde ninguna... Eran víctimas, claro. Entonces... porque si no, siempre hay un pero. Pero esa es la historia de la humanidad. Porque cuando vemos los dibujitos que el otro día Juan me preguntó por qué los malos siempre se ríen, ¿no? Muy bueno. Justamente, se ríen solo los dibujitos, porque los malos en la vida... son fenómenos cuando los ve, ¿o no? Y han hecho las peores cosas y nunca dicen para conquistar el mundo. Claro, Dicen, claro. no, porque él me lo hizo primero. Primero te dicen, no lo hice. Sí. Segundo, no fue tanto. Y tercero, pero él me lo hizo primero. Exacto. Sí, yo en la presentación del libro puse una teoría que no es mía, pero que suscribo. Ojo, porque si le dedico el libro a Claudio Paulillo y a Gustavo Escalar. A dos queridos amigos. Sí, parafraseando a Gustavo Escalar, los idealistas están sobrevalorados. Entonces decía, ojo que todas las catástrofes, los genocidios, los pogromos, fueron impulsados por idealistas. Porque claro, hay idealistas, gente que por sus ideales
por llevar adelante sus ideas, son capaces de atropellar contra la dignidad del prójimo. Sí. Los realistas, las personas que tratamos de cotejar nuestros puntos de vista con los datos de la realidad hasta donde podamos ser objetivos, en general no estamos dispuestos, no queremos morir si podemos evitarlo, y no estamos dispuestos a matar a nadie porque vemos lo relativo que es todo, y además porque, bueno, suscribimos unos principios por los cuales, si yo quiero que el mundo cambie, sin llevarte puesto a vos, porque si no, mirá qué mundo voy a construir, ¿no? Recién dijiste la dignidad del prójimo, y quizás el error, amablemente, porque Sí. a mí me pasa lo mismo, es creer que ese valor, la dignidad del prójimo, es un valor universal. Y no lo es. ¿En qué sentido? Porque si no, nadie pondría una bomba en un lugar público donde hay prójimos Claro. por mi ideal que se supone que lo merece. No, y ocurre, claro. y ocurre un día sí y otro también. Y ha ocurrido hace media hora. Y va a ocurrir la media hora que viene también. Sí. Al menos mientras los que tenemos la utopía de que un día vamos a, o no sé si vamos a vivir, pero tratamos de hacer cosas para que un día vivamos como hermanos y nos tratemos como hermanos, mientras no logremos convencer a quienes creen que el otro no merece ser respetado en su dignidad, van a pasar estas cosas. Claro. Creo que vamos a tener algunos años más, Yo creo por que no decir alguna centuria más, pero el asunto es cómo llegás a esa utopía. Yo también, así como los idealistas me generan reservas, no las ideas, ¿no? Y no los principios, sino las conductas humanas, trato de ser cuidadoso con el tema de la utopía, porque también he visto genocidas, criminales, tiranos, que lo hacían en nombre de utopías porque justamente muy nobles, ¿no? aparecen nunca como los dibujitos diciendo exacto. porque soy malo y me quiero poder. Siempre te dicen cosas lindas, buenas. Exacto, pero si la gente ha suscrito o ha apoyado tiranos que decían encarnar nobles ideales, el asunto siempre es lo que uno dice que quiere y cómo lo quiere. Aquello de los medios resultó ser fundamental, es decir, ¿qué medios vas a utilizar para lograr esa utopía? ¿Vas a silenciar a los que piensan diferente a vos? ¿Los vas a perseguir? ¿Los vas a hacer desaparecer? ¿Los vas a torturar? ¿Vas a prohibir que se organicen en partidos distintos al tuyo? ¿Los vas a separar por clase social, por sexo, por origen nacional? Porque si vas a hacer todo eso, no cuentes conmigo, si yo no te acompaño, porque vas a construir una sociedad de mierda. No solo no te acompaño, me vas a tener como adversario, ¿no? Seguramente yo voy a ser tu víctima. Claro. Dice el estimadísimo, a ver si estoy bien, sí, Claudio Fantini, ¿verdad? Además, me imagino que lo conociste en Sarandí, conocí, ¿no? claro, durante muchos años lo presentamos. Claro, y él estuvo varias veces acá, alguna vez presentamos una de sus conferencias. Sí, él ya ha estado 2 o 3 veces acá. Mirá, en esas vueltas. Escribió el prólogo del libro. Yo quería que viniera a presentarlo, pero en realidad va a venir el mes que viene a presentar un libro de él, si no me equivoco, para Planeta, y va a estar, creo, no sé si es en el mismo evento, en la Feria del Libro. Sí, buenísimo. Pero te escribió un prólogo muy hermoso, conceptuoso. Sí, a mí me gustó mucho porque... Creo que es lo mejor del libro. Uy, no sabía cómo decírtelo. No, es muy bueno porque junta 2 cosas. Primero, bueno, lo que corresponde en estos casos, ¿no? Respeto, consideración y admiración por tu trabajo, pero a su vez una mirada que no lo vuelve un paquetito meloso, que aburre como un tío enamorado que habla de su sobrino, o viceversa, ¿no? Sí. Dice, en la lente de Sotelo lo que hay son ideales y valores. Si hubiera que situarla en el arco político, se podría decir que su mirada es liberal y progresista. Que conste que esto fue escrito antes que Talvi, ¿no? Sí, totalmente, sí. Me imagino que habrás reflexionado, que justo Mucho, Talvi dijo lo mismo que... Son 2 conceptos que a los liberales tradicionales o radicales la rechina que se diga eso, y a los que somos más eclécticos o quizás hasta más libertarios, a mí me parece que es connatural al liberal ser progresista. Bien, bueno. Aunque hay liberales reaccionarios de derecha. Porque me apoyo en tu mismo presentador cuando estuvo presentando acá su último libro, en algo que me pareció muy rico, muy interesante, porque
¿qué es lo opuesto a liberal? Porque la cultura liberal... Es totalitario. Ahí está. Porque el liberal puede ser el conservador, el opuesto, ¿verdad? Claro, sí. Según de qué momento y en qué circunstancias lo estemos hablando. Sí, es que hay liberales. Yo coincido. El liberal como respuesta al totalitario. A lo que decías recién. Esta es mi idea. ¿Y cómo es tan buena? Pero mira, a veces la gente se sorprende porque desconoce la historia, pero las dos grandes doctrinas totalitarias del siglo XX, el comunismo y el nazifascismo, además de que tenían un tronco común, porque ambos tienen su origen en el marxismo, de hecho, los nazis no solo se reconocían como marxistas, ya todavía, o mejor dicho, ya en el gobierno, es que se le pusieron socialistas a su partido, eso no fue un juego de palabras, y en el caso del fascismo, Mussolini había sido militante socialista y muchos de sus teóricos eran filósofos políticos marxistas, solo que cambiaron como objeto de foco del cambio social la clase por conceptos nacionalistas, con lo cual agravaron el problema. Y ambos, si un enemigo tenían, eran los liberales, es decir, las doctrinas y los partidos que entendían que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, que todos los seres humanos tenemos derecho al voto y que ninguno tiene derecho a que el otro no se exprese y se organice y puje por el acceso al gobierno en el marco de las garantías de la ley y la Constitución, que pueden ser cambiadas, obviamente. Bueno sería que no lo fueran. A este liberal, en el concepto liberal opuesto al pensamiento autoritario, ¿no? Sí. A la conducta incluso autoritaria. Sí. Porque hay gente que tiene conductas autoritarias, aunque no necesariamente abrace un pensamiento autoritario, también hay que decirlo, ¿no? Le sale el resorte de... Claro. ¿Verdad? También tu presentador, imagino que con tu anuencia, y además vos lo señalás en más de un tramo del libro, te adjetiva como progresista, sí, ¿no? Claro, y por eso es el título. Claro, bueno. Porque para mí el progre es una degradación del progresista. Ahí está. Y entonces vos visibilizás, para empezar, lo del título tiene que ver con el periodo en el cual yo... lo dije más temprano, lo repito, Mondo Progre. Claro, 2004... 2017, volví a escribir en el 2004 por un accidente del destino, pero lo que pasa que coincidió casi, ya había escrito un poquito antes, pero con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Pero más allá de eso, fue una década y media de cambios progresistas en todo el mundo. A Estados Unidos llegó un presidente negro, hijo de un inmigrante de Kenia, que no nos damos cuenta de las cosas que hemos vivido, ¿no? Pero hubo cosas buenas que hemos vivido. Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Uno podrá criticar a Obama o podrá estar a favor, o yo qué sé, o podrá, no importa, pero que hubo un cambio, y que eso significó una situación inesperada, sin duda que sí. Pero además él es un hombre progresista, es lo que en Estados Unidos le llaman un liberal, que es un hombre de ideas socialistas, de ideas progresistas, llamémosle de izquierda, en términos relativos, por cierto. Naturalmente. Bueno, pero además hubo cambios en la legislación, en las conductas, en los puntos de vista, cambios muy significativos y desde mi punto de vista muy buenos. Lo que pasa es que eso deviene, como toda idea dominante, en un subproducto que es la banalización e incluso desde algún punto de vista la traición de esos cambios, que es el progre. ¿Y el progre se expresa de qué modo, en qué circunstancias, bajo qué formas? Bueno, pues tiene muchas formas. Para empezar, la corrupción del poder, o del dinero y el poder. Pero puede ser exagerado suponer que la corrupción del poder sea solo patrimonio de los progres, ¿no? No, digo, es patrimonio de los progres en esta época. En otra época fue de otro, te quiero decir, pero no, claro, es una conducta que va más allá de las ideologías, desde luego. La caída hacia conductas y doctrinas autoritarias so pretexto del cambio social, eso es clarísimo, que son similares a las que combatíamos antes, cuando quienes las proponían eran de derecha o eran
reaccionarios o conservadores. Pero hablas, por ejemplo, de la reacción que al gobierno o parte del gobierno, o la no reacción frente a lo que ocurre en Venezuela, Sí, por ejemplo. Eso es una parte, sí, claro. Y digo, como muestra de eso, que luce como una inmensa contradicción. Exacto, yo me encuentro con los mismos argumentos, los mismos que yo escuchaba a la derecha, al pachequista, al herrerismo más rancio, a comienzos de la década del 70, justificando lo injustificable, que era la tortura, las detenciones arbitrarias, el surgimiento de aquella generación de dictaduras en toda América del Sur, o en casi toda América del Sur. Me encuentro con la misma línea argumental, Alejandro. Eso me mortifica y me subleva. Bueno. Yo, esperá, le digo, discúlpeme, ¿qué edad tiene? 40 años. Ahora lo entiendo porque no lo vivió. Pero mire que usted está reproduciendo lo que yo le escuchaba a los pachequistas a comienzos de los 70, palabra por palabra, pero estructura por estructura de ideas. Sí, ¿no? sí. Lo que luce, a lo mejor debería formar parte del nuevo libro de Gerardo, en el caso que Gerardo siga escribiendo y en el caso que la izquierda pierda el gobierno en las próximas elecciones, ¿no? Circunstancias, todas las que he nombrado, harto posibles, ¿verdad? Que vos sigas escribiendo, que el Frente Amplio pueda perder. Sí, ¿No? Lo más probable tampoco me mandé la... No, lo más probable es que yo siga escribiendo, eso seguro. Ajá. Lo otro no lo tengo claro, pero es probable. No, objetivamente... es probable, claro. ¿Verdad? Mejor dicho, es posible. No sé si muy probable, pero es posible es. Lo que quiero decir es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Eso que acabas de decir vos, lo he dicho infinidad de veces y los oyentes de La Mañana en Camino, aquellos que por lo menos son relativamente estables, lo saben de memoria. Lo curioso, que yo creo que forman parte de la misma, de la misma historia, es que justamente cuando a los individuos muy críticos, igual que yo, con lo que está ocurriendo en Venezuela, le evocás el Mira, acaba de cumplirse 50 años de la muerte de un estudiante. Sí. ¿No? De 3, que un año se mataron 3. Sí, fue un hecho que marcó. Ni la dictadura, claro, mató gente en la calle. La mató de otra manera, ¿no? Sí. Y cuando uno recuerda el Uruguay eso. de la época, además, fue horrible, ¿no? Bueno, todavía dicen los protagonistas, y cuando ves que lo dicen desde ningún lugar, llevando agua para ningún molino, que recuerdan ese CP, la movilización esa, la de liberarse, claro, yendo al CP velatorio en la universidad, como algo que, ¿qué es esto, no? Claro. Pero lo que yo quiero decir es que a mí me resulta extraño ver cómo personas no advierten que justamente esos resortes, esos gestos autoritarios, solo que en este caso de la derecha, son del mismo, lo fueron en aquella época, igual de inadmisibles que estos ahora, claro, de pretendida... Lo que pasa es que esa es la degeneración del progre, que en la década del 90 hubiera sido el conserva y en la década del 70 era el facho. Es decir, la imbecilización del espíritu o del ser humano, porque confunde el haber acumulado, en este caso legítimamente, el poder, o más poder que sus competidores, asume que eso le da una superioridad moral, lo cual se vuelve particularmente fastidioso en el caso de la izquierda, que es recurrente, pero también ahí podés comparar, y yo recuerdo que si en la década del 70 había una moralidad dominante, que era de derecha, porque era mayoritaria, donde vos tenías que explicar por qué, por qué usabas el pelo tan largo, hasta por qué usabas camisetas desteñidas, por qué escuchabas la música que escuchabas. Había una moralidad conserva o reaccionaria en aquel momento que trataba de impedir lo que era inevitable, y es que la gente quiera vivir en libertad. Ahora hay síntomas de lo mismo. Para mí es lo mismo, o sea, me da lo mismo que sean nombre de la derecha, de la izquierda, entiendo, de Superman, en fin, de lo que sea. Y sí, pero otra vez me encuentro con gente que me mira por arriba del hombro, que considera que tiene una moral superior a la mía, siendo que yo, ni aquella época ni ahora, justifico la tortura, ni el crimen, ni la dictadura, ni el autoritarismo. Pero si mi moral es siempre fue superior. Ahora, ¿por qué tengo que sentir que me están mirando por arriba del hombro? Gracias por conducirme en esta nota, Gerardo. Porque llegaste a lo que te quería preguntar. Claro. ¿Vos sentís que de verdad a gobernantes actuales les merece el reproche de que bajo esa deformación del progresismo llamado progre son capaces de defender, por ejemplo,
el asesinato y la tortura? Sin ¿Son duda. estos nuestros Sí, gobernantes claro, los que sí, defienden? Que fueron a su turno las víctimas, ¿no? Pero, Sí, claro, porque ahí aparece otro elemento que es en algunos casos será por perversión, porque se pervirtieron por la cercanía del poder, no lo sé, pero ojo que hay una matriz ideológica que está presente en la izquierda y ya no lo está en la derecha, lo estuvo unas décadas atrás y bastante que lo sufrimos, pero que sí está en la izquierda, que son concepciones autoritarias. Pero esto no es una conjetura, hay que leer. Aquel que se diga marxista, leninista, o no leyó a Lenin, o lo leyó y está dispuesto a aplicar alguna de sus premisas, que es el exterminio del que piensa distinto. Cuando digo exterminio... o sea, una vocación democrática oportunista. Absolutamente, pero está dicho a texto expreso, ¿no? Eso no es no por los gobernantes uruguayos, pero es decir, a ver, venga, explíqueme cómo es que usted hoy, porque quizás en la década del 20, del 30 o del 40, y relativamente había cosas que se podían justificar, pero 60 años después que Frugoni, el fundador del Partido Socialista, por si alguno no lo conoce, una personalidad fantástica del siglo XX, un escritor además, gran poeta, escribió La Efigie Roja, contando lo que él había visto en la Unión Soviética, 60 años, cómo todavía hay gente que pueda decirse leninista o comunista. Entonces, pero lo que ocurre con esa gente con poder es que te está siempre con el Jesús en la boca, porque cualquiera puede decir, no, pero espera un poquito, buena parte del Frente Amplio no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver, tienen una conducta irreprochablemente democrática, convicciones democráticas, son incapaces de... Pero está bien, pero hablemos por ejemplo del Partido Comunista que reivindica, ¿no? Exacto. Pero vos decís que el Partido Comunista, porque... Pero, y sí, ¿qué? No, porque justamente estás apelando mucho a la historia personal y como me siento muy cerca. No. Claro. Pero una cosa es cuando nos hablan de la Guerra Grande y otra cosa, ¿no? Que todos vimos el gesto, por ejemplo, de Jaime Pérez diciendo pero dictadura ni del proletariado, ¿no? Pero lo escupían, ¿eh? Sí. Los que hoy están en el Partido Comunista, o los que mantuvieron abierto el Partido Comunista de los que están hoy, lo escupían a un hombre que fue salvajemente torturado por sus salvajemente ideas. torturado. Lo sacaron a insulto del Partido Comunista, y los que están hoy no reconocieron lo que reconoció con tanto dolor Jaime Pérez, porque estos son los herederos de Lenin y de Stalin, no de Jaime Pérez. Y en ese contexto, vos decís que si el Frente Amplio continúa en el gobierno, pues ya van 3 periodos, sí, la democracia como tal ¿corre riesgo? Depende de la ecuación de poder. Hasta ahora no corrió riesgo porque la ecuación de poder hace que toda la sociedad uruguaya, menos un grupo que hoy está en el Frente Amplio, bueno, y en Unidad Popular, crean los principios republicanos, democráticos, y liberales. Y eso no luce gobierno. como al viejo fantasma que se agitaba. Mirá que si ganan esto se acaba. No, es que no es un fantasma. Y ya ha ganado 3 veces y no se ha acabado nada. Por supuesto, no, por eso te digo, pero está siempre con el Jesús en la boca de que aquellos que justifican las cosas que se hacen en Venezuela no estén justificándolas. ¿Por qué no habrían de justificarlo acá? Si son tienen los mismos principios. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, por varias razones. Primero... Me decís luego de la pausa porque estoy atrasado. Estamos con Gerardo Sotelo, estamos poniendo La Mañana en Camino. Les recuerdo, el libro es editado por Planeta, Mundo por Progre, columnas periodísticas 2004-2017, y reúne distintas columnas que ha escrito Gerardo. No todas políticas, ¿no? Sí, justamente algunas tienen que ver con la vida cotidiana. Sí. Y las has escrito o bien en Diario El País o bien en Montevideo Portal, ¿no? En general, desde hace ya muchos años en ambos medios. Bien, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ahí lo tienen a Milton Nascimento. Imagino que te llevas bien con la música brasilera en general, la de Nascimento en particular y tantos otros, ¿no? Muy bien, sí. La música brasileña es una maravilla. Dentro de lo que es la música popular del siglo XX, hay dos, por hablar de dos países que con mucho han generado las creaciones más ricas desde el punto de vista melódico, armónico, instrumental, arreglístico del canto, que es la música popular de Estados Unidos y la música popular de Brasil.
no es casualidad que las dos sean tributarias de lo afro. Y cuando pensás en la música popular de Brasil, ¿de qué hablas? De todo. ¿Del jazz o...? No, bueno, de Brasil o Estados Unidos. Perdón, dije Brasil pensando en Estados Unidos. No, pero mira, ayer estaba mirando una maravilla que es un documental sobre Elvis Presley, The Searcher. Sí, claro, porque además acaba de cumplirse un año. Sí, El Buscador. Hecho por dos grandes periodistas, Landau y, bueno, aparece también Nick Cohn, dos grandes historiadores del rock, donde dan una versión de Elvis que yo, que soy fanático, he leído mucho, nunca lo había percibido en toda su dimensión. Y es que Elvis, además de ser un muchacho muy pobre, vivía en Memphis y se escapaba a escuchar los coros gospel de los negros, porque había segregación, pero había negros y blancos. Él iba a las iglesias de los blancos, donde también cantaban gospel blanco, y cada vez que tenía un periodo de crisis artística volvía a cantar gospel, ¿no? Esos cantos religiosos que... Como una especie de fuente de útero. Sí, exacto. ¿Y el útero qué era musical? Era el rhythm and blues, era el blues, era la música de los negros, en esa mezcla que se generaba en el Memphis. La música popular del mundo, pero muy particularmente la de América, fue hecha por los más pobres y fue hecha particularmente por los negros. Uh-huh. Es decir, sería inexplicable el panorama musical de toda América sin lo afro. Sí. La música popular, que es la inmensa, la mayor proporción de la música que se ha creado. Y en ese ¿no? sentido, no sé si vos compartís, he leído, yo no soy tan melómano como vos, que la calidad de la música uruguaya, incluso en la elaboración de sus textos, algunos entienden que está un escaloncito arriba de la Argentina, ¿no? Mm. Y eso es fruto de la influencia brasilera que está más marcada en la banda oriental que en... Pero totalmente, eso lo ves en los primerísimos Hugo y Osvaldo Fattoruso, muy tempranamente en Eduardo Mateo, pero antes en algunas otras experiencias de mezcla, de tratar de cruzar el candombe con el jazz. Claro. Pero claro, la bossa nova ha permeado la música. Que acá estaba como más una cosita, ¿no? Sí, pero vos ves hay discos enteros de artistas de jazz. Los músicos de jazz de Estados Unidos tienen una fascinación por la música brasileña desde la época de la bossa para acá. Yo escucho muchos guitarristas de jazz y que cada vez que pueden se mandan una voceada, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se llama hablar de esto? No sé, pero... porque veníamos de la cortina musical y justo veníamos de Milton Nascimento. Ahí fue Bueno, no, nada, eso que sí, que la música es estructural, y para terminar, es la columna vertebral de mi vida. Bien, y este jueves va a estar en Escritores a Mano Héctor Balsas, que escribió La leyenda negra de los Beatles. Yo le presenté el libro. Sí, lo sé, por eso te lo... Nos divertimos mucho. Bueno, porque yo hoy decía, también que puede oficiar además como una linda excusa para volver a hablar de los Beatles. Sí. Y yo decía que no ubico ningún otro caso en el que la gente conoce el nombre de una ciudad por un fenómeno artístico, claro. ¿no? Porque a mí no me embromen. Antes los Beatles, ¿quiénes sabían que existía la ciudad de Liverpool? Los marineros. y las señoras que trabajaban ahí al borde del puerto. Bueno, ¿no? ahí tenés. Pero es una ciudad portuaria de muchachos sencillos, de clase media baja, que terminaron que escuchaban obviamente la música que venía de Estados Unidos de raíz negra, básicamente, ¿no? Sí, y bueno, los Stones, que eran de Londres, eran otro tipo de gente, además estudiantes universitarios, tenían una gran influencia de Muddy Waters, de Chuck Berry, de los bluseros. Ajá. También de Estados Unidos. A propósito de Mondo Progre, por lo menos ya presentamos, a la hora de armar un mueble, ¿no? Ya presentamos la distancia entre progre y progresista. Sí. Lo dice alguien además que se define como progresista. Yo soy un libertario palermitano, eso sí. Moderado. Moderado, exactamente. Bueno, moderado en lo libertario, no en lo palermitano. Bien, desde ya. Pero en todo caso lo progre como una deformación de... Sí, claro. Hasta ahí llegamos. Sí, la perversión de la noble causa progresista. Y esa, llamémosle así para seguir, según tu lógica, esa progre se encontró el escenario ideal que justamente los progresistas o el partido de la izquierda en Uruguay estuviera gobernando, o si necesitas estar en el gobierno para que se desarrolle ese perfil. Algunos lo empujaron porque, digamos,
formaban parte de la matriz política, ideológica de lo que es el Frente Amplio, otros se subieron al carro porque les pareció que lo que hacía estaban bien, otros porque se acomodaron, yo qué sé, como pasa siempre con toda ideología dominante, con todo partido dominante. Finalmente no podés distinguir los que están convencidos, los que lo hacen porque es mejor estar con el poder que contra el poder, y los que no creen en nada y lo hacen por mero interés económico. Le ha pasado a todos los partidos, ¿no? Sí, claro, desde ya. Que el otro día me preguntaba un colega en otra radio, o sea que si gobernara mañana el Partido Nacional, vos también estaría en el mismo lugar que estoy ahora, y que es el mismo lugar que estuve siempre. Si vos sos periodista, tenés que criticar la realidad. ¿Y quién tiene más incidencia sobre la realidad? Los que tienen más poder. El partido de gobierno, las corporaciones gremiales, empresariales, la academia, aquellos que tienen, no sé, el poder real y el poder institucional. Pero como siempre estuve lejos de todos los gobiernos, voy a estar lejos del próximo, no tengas duda. Porque recién me cae la ficha, como que sugiriendo que si dejara de ganar el Frente Amplio... Claro, entonces yo iba a dejar de ser crítico. Pero antes tendría que dejar de ser periodista, pues no hay otra manera de ser periodista que ser crítico, no hay otra manera. El resto son relaciones públicas, propaganda, yo qué sé, militancia. Lo que no significa, porque yo veo que se ha puesto, lo que no significa que los seres humanos, y por ende también los periodistas, tengamos acerca de las cosas, en tu caso es muy... ideas, ¿verdad? No, claro. Opiniones sobre cosas que nos lucen como que están bien y otras que lucen como que están mal, ¿no? Sí. Viste que decía el gran Richard Kapuscinski, decía que los cínicos no sirven para este oficio. Claro. Vos tenés que sentir indignación frente a la injusticia, frente al dolor, admiración y reconocimiento frente a lo que entendés que se hace bien. Porque si no te convertís no hay burócratas del periodismo, como no hay burócratas del sexo o del fútbol. Las cosas que se hacen con pasión se tienen que hacer con cerebro y con entrañas, tratando de que las entrañas no terminen. Tenés que ponerle rigor y corazón a lo que haces. Cuando dijiste que no hay burócrata te referías que no debería, pero en realidad uno tiene la impresión que está rodeado de, ¿no? Sí, claro. No, pero esos no son periodistas, son burócratas. Claro. O sea, son gente que está durando porque, bueno, de algo hay que vivir, pero todos nos damos cuenta. Decís, vos, mirá, a uno le podrá gustar camino o no gustar, pero quién duda que lo que estás haciendo lo haces con convicción y con rigor. Y después están otros que felizmente existen y felizmente escuchan este programa y felizmente mandan mensajes que dicen: Sotelo y Alejandro me parecen típicos representantes de una especie de comunicador cada vez más común. Ese que aparenta gran raciocinio y capacidad intelectual, pero cuyos razonamientos, que los hacen continuamente sobre cualquier tema sin que nadie se los pida, aún pisando a sus entrevistados, terminan siempre en una candidez bastante sospechosa. Dice alguien que... Por ejemplo... que no... No, pero por ejemplo... Que no firma. Ahí estamos en el típico problema de las redes sociales, o sea, la pontificación. Imagínate que yo venga acá y vos me digas, ¿qué opinás del ministro Daniel Astori? Yo creo que es un desastre. ¿Y qué es eso? Decir, a ver, explícame por qué. Claro. Porque si pontificase, explícame por qué. En las redes sociales pasa todo el tiempo. Usted dice eso porque usted es idiota, o fascista, o comunista. Bueno, pues quizás yo sea idiota o comunista, pero ¿qué tiene que ver eso? Capaz que puedo tener razón también. Uh-huh. Este tipo de mensaje, la persona que escribió se sintió de lo más satisfecha con lo que escribió, pero lo que escribió no tiene ningún sentido, porque para que tenga sentido tiene que explicar por qué, ir a los hechos, ir a los bifes. O sea, yo creo que ustedes hacen esto y se lo demuestro en esta y en esta circunstancia. Porque yo perfectamente creo que le estamos demostrando a todos los demás oyentes que argumentamos, fundamentamos lo que decimos y escuchamos lo que dice el otro, probablemente en el error. Pero para sacarnos del error, lo que tiene que hacer este oyente u otro es señalarnos: mire, esto que usted dijo está equivocado por esto y por esto. Luego veremos, capaz que tiene razón. Lo que pasa es que debatir no es algo que te surja naturalmente, como respirar o como caminar, ¿verdad? O como abrir los ojos cuando te despertás. Eso te sale espontáneamente. Debatir es un recurso intelectual extremadamente sofisticado que requiere habilidades dialécticas, conocimiento y sobre todo reglas morales.
¿Me explico? O sea, yo vengo acá, entonces vamos a suponer que no estamos de acuerdo en un tema. Primero te escucho. Sí. Segundo, te respeto. Tercero, te escucho con la intención de entenderte. Todo esto, y además, se supone que tú y yo algo leímos sobre ese tema. Ahora, si tú decís algo que a mí no me gusta, y yo te digo, mira, vos decís eso porque sos un imbécil o porque te pagaron para decir eso. Capaz que yo tengo razón, pero primero, no demuestro que lo que dijiste es falso. Y segundo, genera un clima que hace imposible seguir avanzando para ver dónde está la verdad. Porque seguramente vos me vas a decir, no, pero espera, me estás insultando. Vos sabés que... No, pero pero no me insultes, porque en todo caso vos... Y terminás en una forma de violencia que es lo que genera la pontificación de las redes sociales. O sea, el que escribe para pontificar genera, aunque no se dé cuenta, la violencia. Vos decís, no, pero espere, escúcheme, usted me está acusando de una cosa... ¿Me explico? Entonces vos te empezás a defender y como el otro no tiene nada para perder, sigue atacándote. Porque justamente este último segmento, bueno, yo soy de los que creo que hay que leer un poco más a Abad Ferreira cuando nos enseña a discutir, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pero no lo digo de hacerme, porque es fácil de entender cuando lo lees a Abad Ferreira. Alejandro, vos jugás al fútbol. Sí, bueno. No mal, como sí, yo, está bien. Sí. Pero vos conocés las reglas. Lo entiendo. O sea, vos no entras a la cancha, te pones la pelota bajo el brazo y salís corriendo para el contrario. No. Tampoco cuando viene el contrario metés la plancha en la cara. Porque conocés las reglas. Para debatir hay que conocer las reglas de la argumentación. Porque hemos transformado la regla del objetivo. Y creo, a ver, si opinás distinto, te juro que me encantaría, no es pose. Sí. A veces cuando estamos discutiendo, lo que queremos es dejar la impresión de que tengo la razón. Y yo cuando discuto frente a otro... O algo peor, de que soy inteligente. Bueno, claro, eso claro. Tenés que arreglarlo con tu psicólogo, en todo caso, claro, que necesitas que alguien... Pero, y yo lo que digo es, incluso en la pareja pasa, ni siquiera lo estoy diciendo porque en la discusión cortita es, mire jefe, yo pienso, no... ¿sabe qué? Eso que usted está diciendo, yo no lo había tenido en cuenta. Exacto. Pero mira, a lo mejor no cambio del todo mi percepción, pero usted la enriquece. A ver, déjemelo pensar. Lo voy a... Sería más fácil no sentir que yo tengo la razón. El martes pasado, cuando la presentación del libro, le pedí que me lo presentaran Mónica Botero y Oenir Sartú. Me quedé tranquilo porque hay una hincha de Liverpool, ahí ya estamos cumplidos con la cuota. ¿Oenir? No, Mónica. Mónica es hincha de Liverpool. No sabía. Tengo ganas de terminar esta charla. La tenía por una persona inteligente. No. Tiene razón el oyente. Oenir hizo, bueno, los comentarios que hacen los presentadores. Oenir me hizo 2 críticas con respecto al libro. Y dice, yo lo que le reprocho a Gerardo es que en varios artículos tiene una mirada optimista que yo creo que es ingenua con respecto a los cambios que está experimentando el mundo a nivel productivo, económico, social. Yo creo que, si bien, dice Oenir, es notorio que hay más bienes materiales, que la gente vive promedialmente mejor, no está resuelto el problema de la sustentabilidad ambiental y se está comprometiendo, la economía global está comprometiendo la soberanía de los países. Y yo lo escuché y digo, pero tienes razón. O sea, él descubrió, leyendo lo que yo escribí, y teniendo además la integridad moral e intelectual de planteármelo delante mío. 2 debilidades de lo que yo sostengo. Pero que yo ya sabía que tenía esas debilidades, pero me hacía el gil para ¿no? Pero él tiene razón. No está resuelta la sustentabilidad ambiental, los recursos naturales para darle de comer, para darle casa, para darle abrigo a todas las personas que hay en el mundo, que cada vez viven mejor. Sin duda alguna. Ese es un núcleo que no está... Él tiene razón. O para que nadie se No, claro, pero entonces, ¿de qué me sirve eso? Pues que ahora, cada vez que escriba, voy a tener que tener más presente esa debilidad, que no es que él la descubrió, pero es que yo trataba de que no se notara mucho. Lo mismo con respecto a la soberanía de los países. Pero si tiene... ¿Me explico? Gerardo, ahora que estás en Carvi, terminaste temprano y yo empiezo más tarde, primero, como dicen en México, su casa de usted. Sí, si está la luz, armate un hueco porque tengo la angustia esa que a vos te viene muchas veces de llegar sobre el final y que muchas cosas queden por abordar. Pero en todo caso, para pastillita última, advierto que, bueno, una tontería, ¿no? Mujica es un fenómeno de dimensión política como probablemente
pocas veces haya habido en la historia política del Uruguay. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Desde ese lugar, entonces, hay necesidad de analizar el fenómeno y a veces este análisis luce, yo a veces lo advierto así, como una especie de más que de necesidad de análisis, como una especie de obsesión, ¿no? Se habla de Mujica hasta cuando no se tiene que hablar de Mujica, ¿no? Yo dije una vez en broma que el mejor momento histórico últimamente con relación... Vamos a volver a hablar de él porque va a competir contra Daniel Martínez en la interna del Frente. ¿Pero me estás dando la noticia? Es una conjetura personal que cada vez... porque lo manejan como hipótesis en el entorno de Daniel Martínez, o sea, y sí. ¿Y vos decís que por eso el pelado se está demorando en...? No, se está demorando porque es un gobernante responsable y sabe que no puede estar gobernando. Pero vos decís que nada menos. ¿Martínez pierde con Mujica? No sé. Oh, pero sería una... Espero que no. Sería una disputa hermosa, ¿no? En la interna, digo, de un partido que muchas... Depende, si ganan los buenos, toda batalla es hermosa. El asunto es que no ganen los buenos, ¿no? Los buenos, dicho esto de manera un poco paródica, pero que la gente sabe a qué me refiero. En la vida real el presidente intenta aumentar la cantidad de riqueza disponible para que cada quien se haga de su parte. Nada que no haría cualquier gobernante que se precie de tal. Pero con semejantes vigas en el ojo no debería andar por el mundo señalando defectos visuales. Así termina una de las tantas columnas. Sí. De hecho, hay un capítulo entero. Sí, claro, porque, mira, yo le pongo este ejemplo. Tengo una vieja amiga colombiana que conocí en un viaje con un grupo extraordinario que hicimos por Estados Unidos, Sandra Díaz, que es una psicóloga, digamos, por definirla, de clase acomodada, y extremadamente uribista, conservadora, un encanto de persona y de un gran sensibilidad social, pero digamos, como dirían en España, de derechas. Claro. Entonces, pero siempre mantuve, es más, estuvo por venir con el esposo este año a conocer Uruguay. Bueno, pero siempre mantenemos correspondiente. Un día me dice, Gerardo, te pido por favor que me des argumentos, mirá vos, ¿no? Que me des argumentos para convencer a mis amigas, que son como ella, seguramente, de que Mujica no es lo que ellas piensan que es. O sea, pero si las amigas de esta muchacha ya es 50 y pico, que deben ser como ella, uribistas, de derecha, probablemente de clase acomodada, admiran a Mujica, evidentemente estamos ante un mito, es decir, ante una figura que tiene una pata en lo real y otra pata en lo imaginario, en la necesidad de creer que hay una persona ideal que todos sabemos que no existe, no solo en Mujica, no existe ningún mortal. Ni en tu esposa que amás, ni en tu hijo que adorás. Exacto. Pero bueno, esa es la dimensión del mito, y como yo creo que la mitificación de las personas, de las ideas y de los dogmas esclaviza a la gente, y como yo quiero que la gente sea libre, yo combato ese mito como combato todos los mitos. Digo, lo combato, trato de refutarlos, trato de identificarlos en mí, de no ser dogmático, porque, bueno, trato de ser coherente con lo que creo. Cecilia Ovenir o alguien en estos días decía, no se pudo haber pasado por este país estos 15 años analizando la realidad sin haberte encontrado con Mujica todo el tiempo. Lo que ocurre es una cosa muy curiosa. Probablemente sea la figura política que más critique en el libro, en el sentido de crítica negativa, sí, pero es el gobernante que me ha motivado a expresar los mayores apoyos, incluso a veces en solitario. Recuerdo haber ido, antes de que tuvieras tú En esta boca es mía, a defender la llegada de refugiados de Guantánamo. Bueno, por decirte algo. Y yo esa lucha la estoy dando, la estoy dando bastante solo. Y mirá que mucha gente en el Frente Amplio y en el gobierno miraba para el costado. Por supuesto. Incluso gente comprometida con los derechos humanos. Escribilo y lo firmo abajo. Exacto. Entonces digo, no, pero momentito. Esto es un tema que no tiene nada que ver, que es una cuestión humanitaria, pero eso es un campo de concentración horrible. Cualquier cosa que podamos hacer para sacar a esa gente de ahí, tenemos que hacerlo. ¿Cómo no lo va a hacer el Uruguay? La despenalización del aborto, que recordemos fue vetada por el actual presidente. Sí, señor. Y apoyada por el expresidente Sanguinetti. Exacto. Y la despenalización, legalización parcial del cannabis, que es una de las medidas más innovadoras y audaces que adoptó Mujica, en un hecho que yo vengo sosteniendo desde la época en la cual sus compañeros
sancionaban a los jóvenes que encontraban fumando, ¿no? Sí, señor. Y no sé, el matrimonio igual, todo lo que se llama la nueva agenda Sus compañeros social, sancionaban y los compañeros de los otros también sancionaban. Claro. En donde un mundo general sancionaba, Exacto, ¿no? claro. Por un lado y por otro. No, pero te agarraban fumando. ¿Sí? En la UJC, fumando marihuana era una cosa muy complicada. Bueno, en una época era con los homosexuales también, pero bueno, por suerte todo eso cambió. Entonces, Pero en las derechas también ocurría eso, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que para mí las derechas es un universo que, digamos, entiendo que comparto la idea de democracia, de república, con los que respetaron la democracia y la república. Sí, hubo sí. de derecha golpista, hubo derecha también fascista, yo qué sé, yo no tengo nada que ver con eso, pero no tengo una empatía así que me surja muy, muy directa. Ahora, claro, te encontrás con que luchando contra ideologías autoritarias, bueno, sí, así como te encontrabas luchando contra la dictadura en Uruguay, personas de derecha y de izquierda juntas, porque había un enemigo que podía destruirnos a todos. No estamos viviendo ese escenario, por cierto, ni nada parecido, pero contra las expresiones autoritarias del pensamiento y de la política, sí, te encontrás con gente de distinto... Y estas cosas... así como te encontrabas con gente de izquierda luchando por la despenalización del aborto. Sí, estos puntos que señalabas como a favor de la era de la era Mujica como presidente, ¿no? Como presidente, sí, claro. Sin embargo, decís que, y tenés la convicción que hay mucho más en el debe que en el haber. Bueno, sí, como gobernante sí, como figura pública ni que hablar, ¿no? O sea, es una persona que ha causado un gran daño desde el punto de vista y el hecho que sea tan moral, intelectual, ha hablado mal de los profesionales universitarios, de los que se desloman trabajando para salir adelante, o sea, ha dado los peores testimonios de vagancia, de indolencia, que pueda dar una figura de su dimensión. Eso a mí me parece que es inaceptable, pero al mismo tiempo creó la UTEC, que es una de las cosas de mayor valor que puede haber hecho un presidente en los últimos 50 años. Lástima que el actual presidente no la apoya con el mismo entusiasmo con lo que apoyó él. Bueno, ¿me explico hasta qué medida es una persona extremadamente contradictoria? La seducción fundacional de los gobernantes, aún dentro de un mismo partido, cuando llegan a ponerse la banda, es una patología, ¿no? Pero mira, yo estuve empiezo como si nada antes hubiera ocurrido, ¿no? Yo estuve en Durazno, en la sede de la UTEC, por otra actividad personal. ¿No sabés lo que es el Hospital Viejo, para los que conozcan Durazno? En el barrio donde está Central de Durazno, dicho sea de paso, ¿no? Es un barrio que era muy pobre, El local es una universidad del primer mundo, o sea, es el MIT, no sé cómo llamarlo. Yo, esto es una maravilla. Y esto existe porque Mujica metió para adelante. Hay que hacer la Universidad Tecnológica del Interior. Y lo hizo. Yo me paro y aplaudo. Así como cuando tengo que criticarlo por las cosas que me parecen horribles, lo critico con la misma altura, ¿no? Gracias, Gerardo, por la visita. Gracias a vos, Alejandro. No se olviden que todo esto tiene que ver Mundo Progre, columnas periodísticas 2004-2017, ya están en las librerías. Fue presentado la semana pasada. Es de Editorial Planeta. Nadie me comenta la columna dedicada a la muerte de Ladislao Mazurkiewicz. Del chiquito Mazurkiewicz que... María Elena Walsh. Que perdió su ¿cómo es? Perdió no me sale. Cuando en el fútbol tenés algo que hay que... Su récord. Su récord a mano de Munuwa en el último mundial, ¿verdad? El chiquito Mazurkiewicz, como futbolista. Todavía lo tiene. No, en el último mundial como futbolista que más veces lució, como arquero que más veces lució la camiseta. Mulera, sí. Sí, claro. Yo dije Munuwa. Perdón, Mulera. El bolso que tenés adentro. No, otro más autoritario que no soporta, viste, que te sale el poderoso. Que uno no puede hacer solo de Liverpool. Vos porque en el fondo no sos solo de Central. No, todos saben que soy de Central. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.